Unidad 2. Estación del ferry o transbordador. La estación de ferry o transbordadores de Tanshui fue el mayor puerto del norte de Taiwán y a través del cual hacía su entrada en la isla la mayoría de los inmigrantes chinos durante la época antigua. El puerto también funcionaba como estación de transbordo de los navíos interiores del río Tanshui. Las incontables embarcaciones de vela que atracaban una tras otra en este puerto y el dinamismo y conglomeración creado por las grandes multitudes de personas que se daban cita en este lugar hace 200 o 300 años ya solo existen en los libros y en los relatos que han sobrevivido a la época. Esto se debe a que durante el periodo de la ocupación japonesa, el puerto de Keelung vino a sustituir el puerto de Tanshui como el más importante puerto comercial del norte de Taiwán. En 1982, con la puesta en operación del puente Guandu, los recorridos del ferry por el río Tanshui fueron reduciéndose poco a poco y finalmente solo quedó en servicio la ruta Tanshui-Bali. La flotilla de transbordadores de casco azul realiza constantemente el recorrido de extremo a extremo, ofreciendo una vista y una experiencia espectacular. En 2004 se concluyeron los trabajos del dique flotante denominado Hidrovía Azul, Blue Highway, una obra que permite la llegada de cruceros turísticos de pequeña envergadura al tiempo que sirve de punto de conexión entre el muelle de los pescadores, Fisherman Wharf, la estación de ferry de Bali, el estuario de Bali y el muelle Guandu Wharf, con lo cual se ha revitalizado y modernizado la oferta turística de toda esta zona. Preguntas y respuestas. El transporte para llegar a Tanshui es sumamente fácil y conveniente. Desde la estación principal de trenes de Taipei se llega en apenas 35 minutos, además de que se disfruta de una vista interesante durante gran parte del trayecto. La red de metro de Taipei continúa expandiéndose y haciendo que el transporte en esta ciudad sea cada vez más conveniente, lo cual es un incentivo más para atraer a un mayor número de visitantes, incluso de los lugares más distantes. Se puede decir que los fines de semana y días feriados, Tanshui se convierte en un lugar repleto de turistas. Además de las conexiones del metro, parece que las demás formas de transporte también son bastante convenientes. En coche, partiendo desde la ciudad de Taipei, los visitantes pueden tomar tanto la autopista como otras vías alternativas. Sin embargo, para aquellos que prefieren no tener que conducir, tomar el metro sigue siendo la forma más conveniente. La línea del metro hacia Tanshui fue abierta al público en 1997 y la misma fue trazada siguiendo la antigua ruta ferroviaria de los tiempos de la ocupación japonesa, la cual estuvo en servicio desde 1901 hasta 1988. En ferry también se puede llegar a Tanshui. Exactamente. A partir de 2005, los visitantes pueden abordar un ferry en Dadaochen, en la ciudad vieja de Taipei, y desde ahí navegar hacia Tanshui, llegando incluso al muelle de los pescadores, en la misma desembocadura del río. En 2007 también entró en operación el Gran Río Dahehao, un ferry-restaurante de estilo antiguo a bordo del cual los pasajeros no solo disfrutan del placentero escenario del trayecto, sino que lo pueden hacer al tiempo que saborean exquisitos platos y bebidas. Parece que la población de Tanshui también es bastante numerosa. Especialmente el número de jóvenes es visiblemente grande. Tanshui tiene una población superior a los 150,000.
Debido a que en la zona se ubican 5 centros universitarios, la población flotante es bastante considerable, a lo que también contribuye el hecho de la conveniencia del transporte y los precios relativamente más económicos de la vivienda. Por estas y otras razones, muchas parejas jóvenes deciden establecerse en Tanshui. El número de turistas que visita este lugar debe ser también bastante numeroso, ¿no es así? La puesta de sol en Tanshui ha sido desde tiempos antiguos uno de los 8 atractivos turísticos por excelencia de Taiwán y por tanto, desde la época antigua han sido muchos los turistas que han visitado el lugar para ver este bello espectáculo de la naturaleza. Actualmente, la mayoría de los visitantes considera que el observar el ocaso en Tanshui es uno de los 10 principales atractivos del lugar. Tanshui recibe un promedio de 5 millones de turistas al año. La puesta de sol en Tanshui. En Tanshui el río y la montaña se acercan e interactúan. El río avanzando hacia el oeste y la montaña que se extiende hacia el este convergen creando en cada puesta de sol un espectacular resplandor que es reflejado en el amplio estuario de la desembocadura del río Tanshui. Desde la antigüedad, incontables escritores y poetas se han inspirado en estas magníficas imágenes, las cuales han dejado plasmadas en sus escritos y en sus cantos. Del mismo modo, estas impresionantes imágenes siguen atrayendo diariamente a grandes fotógrafos y pintores. En particular, durante la temporada de otoño, los penetrantes rayos de sol que se filtran a través de la bruma atrapada entre el río y la montaña descienden lentamente sobre los espectadores que observan maravillados y felices. Ferry de Tanshui. La estación y muelle de ferry de Tanshui fue en la época antigua uno de los más importantes muelles del norte de Taiwán, donde desde tiempos remotos atracaba la mayoría de los barcos que hacían estas rutas. El nuevo muelle de transbordadores y otras embarcaciones turísticas se terminó de construir en julio de 2004. Este muelle flotante ha sido diseñado especialmente para facilitar el estacionamiento de embarcaciones turísticas de pequeña envergadura, lo cual ha beneficiado directamente el transporte turístico acuático y el turismo de Tanshui en general. Con la construcción de este nuevo muelle, los transportadores turísticos que comprenden las rutas entre el muelle de los pescadores y el muelle de Bali no solo han podido ampliar el área de sus recorridos, sino que dicho recorrido ofrece una vista panorámica del paisaje a lo largo del río. Cuando llega la tarde, la puesta de sol sobre el río Tanshui crea un impresionante espectáculo de luces y sombras, mientras que el monte Guanyin a lo lejos se muestra sobre la superficie del agua como una inmensa obra pictórica. En este muelle también se puede abordar otro transbordador, desde el cual se puede observar la ribera del río Tanshui y el puente Guantu que se divisa a lo lejos. Todo esto en un recorrido con vistas e impresiones totalmente diferentes. Además de los diversos panoramas de montaña, mar, río y ciudad, con la llegada de cada atardecer, el río Tanshui se viste de un color dorado y amarillento. Durante las horas nocturnas, el brillo de la luna reflejado sobre el ancho río también ofrece un aspecto que hace vibrar de emoción al espectador. Hidrovía Azul. La hidrovía azul surgió como parte de la iniciativa orientada a desarrollar el transporte turístico en los ríos Tanshui y Keelung. Después de iniciar las operaciones en febrero de 2004,
Actualmente hay 8 rutas de transbordadores en operación con un número de pasajeros servidos que alcanza el 1.000.000. Los transbordadores que cubren estas rutas incluyen guías profesionales que van explicando las informaciones importantes del trayecto, durante el cual los pasajeros tienen también la oportunidad de observar de cerca los ecosistemas de vida en este río, algo que añade un toque de conocimiento a esta placentera travesía. En adición, se encuentra bajo planificación la creación de otras 2 rutas de esta hidrovía azul partiendo desde Tanshui. Una nueva ruta recorrerá el litoral norte de Taiwán, mientras que una segunda ruta recorrerá la costa norte. La idea es expandir la cobertura del turismo de Tanshui, ofreciendo al turista un plan de viaje y esparcimiento mucho más variado. Para atraer un mayor número de turistas japoneses, estas rutas ofrecerán el tour completo en idioma japonés. El puerto Taipei está planificando una ruta directa desde dicho puerto hasta Fuzhou en China continental, con lo cual se busca atraer también a un mayor número de turistas de China continental.